Buenos días. Hoy en nuestra clase de geografía vamos a seguir con el tema de población. Como recordarán, en la clase pasada vimos los riesgos de tipo natural y antrópico a los que se enfrenta el ser humano. La población es otro de los componentes del espacio geográfico y es la que en poco tiempo ha transformado la superficie terrestre, por lo que es importante analizar su crecimiento, su composición y sus principales problemas. Antes de continuar con nuestra clase, les dejo aquí las actividades que tienen que hacer para que estén atentos y puedan tomar los apuntes. Y les dejo también dos preguntas. Número 1, ¿consideras que a México le ha generado problemas el tener una gran población? Fundamenta tu respuesta. 2, si tú fueras el presidente de México, ¿qué acciones harías en lo social, económico, ambiental y político para sacar adelante el país? Tienes que dar 2 acciones factibles para cada ámbito y la tienes que entregar en el día de hoy antes de las 9 de la noche. Ya tienes mi correo, ahí recibo los trabajos. Implicaciones del crecimiento y la composición de la población. Aprendizaje esperado. Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo. Vamos a empezar con el crecimiento de la población, pero antes les quería dejar aquí el dato. Actualmente en el mundo somos más de 7,000 millones de habitantes y se espera que para el 2030 sean 8,000 millones de habitantes. Entonces eso genera grandes problemas, tanto económicos, políticos y ambientales. Los 3 factores que determinan el crecimiento de la población son la natalidad, o sea, los nacimientos, la mortalidad, las muertes y los movimientos migratorios. La combinación de estos 3 factores hace que una población crezca, en el caso si hay mayor número de nacimientos, o también disminuya con las muertes y los movimientos migratorios. Aunque aquí es importante aclarar que también los movimientos migratorios pueden aumentar la población del lugar a donde llega. Entonces, la migración puede aumentar o disminuir la población. Vamos a ver ahorita cada uno de estos. Tenemos el primero, que es la natalidad, los nacimientos, y los factores que influyen son el estado civil. Por ejemplo, hay más probabilidades que una mujer casada o en unión libre resulte embarazada que las que son solteras, divorciadas o viudas. Influye también el nivel de educación de las mujeres. Se ha observado que en las sociedades donde la mujer tiene un mayor nivel de estudios, la natalidad también se reduce. Otro factor es la participación laboral de la mujer. Esto hace que el número de embarazos sea menor o incluso no se lleguen a realizar, sobre todo si la mujer tiene un nivel muy alto en la empresa. Va aplazando la maternidad o simplemente decide no tener hijos porque eso interfiere con su trabajo. Y también tenemos otro factor que influye, los métodos de planificación familiar. Estos han reducido la natalidad a nivel mundial. Y también tenemos los factores culturales. Hay culturas donde es bien visto que tengan un gran número de hijos, o también hay culturas donde ahora se
se trata de tener menos hijos y eso tiene que ver también con el factor económico. Aquí también es importante agregar que las naciones más desarrolladas presentan tasas de natalidad bajas y los países que tienen menos desarrollo, los países subdesarrollados presentan tasas de natalidad alta. Países de África o países latinoamericanos. Otro de los componentes demográficos es la mortalidad y se mide con la tasa bruta de mortalidad, que es el número anual de muertes por cada 1000 habitantes. La mortalidad va a depender también de varios factores. Uno es el nivel socioeconómico. Entre más bajo es el nivel socioeconómico, pues es mayor el número de muertes, y entre más alto es menor, porque el nivel socioeconómico alto pues tiene donde atenderse, recurre a los mejores hospitales, a los mejores doctores, mientras que el nivel socioeconómico bajo, al no tener los recursos, pues es mayor la mortalidad, y sobre todo infantil. También influye en la mortalidad las guerras, las epidemias y las hambrunas. Las hambrunas, sobre todo, actualmente se dan en el continente africano. Y las epidemias, pues ahorita estamos viendo la pandemia del coronavirus, que aunque no va a hacer que la población disminuya drásticamente, sí ha causado un gran número de muertes. Y entre las principales causas de muerte que tenemos en los países desarrollados tiene que ver con la alimentación, con la contaminación y con el estrés con el que vivimos las personas. Estos son accidentes cerebrovasculares, infartos por el estrés, esto principalmente, infección de las vías respiratorias, se debe a la contaminación, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, al consumo de tabaco, diabetes mellitus por la alimentación y también accidentes de tráfico. Y en los países menos desarrollados, lo que predomina son las enfermedades diarreicas y tuberculosis. Esto se debe también a la falta de higiene y también a que no tienen agua potable, no tienen drenaje. Entonces eso aumenta la mortandad, sobre todo infantil. En esta infografía está la muerte en los mexicanos. Aunque es del 2014, no se ha alejado mucho de la realidad del 2020. Y nos menciona, o vemos aquí, que casi el 64% de las muertes fue en personas mayores a 60 años. Y quien tiene siempre hay una mayor mortandad es en los hombres. Vemos también aquí las principales causas de muerte asociadas a enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes mellitus, que tiene que ver con la alimentación de los mexicanos. Vemos también enfermedades isquémicas del corazón, del hígado y cerebrovasculares, que si lo relacionamos con lo que vimos anteriormente, está muy relacionado. Las mismas enfermedades que se presentan a nivel mundial las tenemos aquí en México. Y sobre todo, lo más importante es la muerte por diabetes mellitus, que es lo que cobra más vidas en nuestro país. Y en la clase pasada vimos que estaba también muy relacionada con la vulnerabilidad de la población. También tenemos la defunción en la población. El 24, casi 25% en los hombres fue por agresiones, la muerte, y en mujeres el 10% fue por accidentes de transporte. El tercer componente de la población son las migraciones.
que nos dice aquí que es el desplazamiento de la población y esto puede ser temporal o permanente. Sus causas pues son variadas, pueden ser factores económicos, pueden ser factores naturales, si hay por ejemplo la erupción de un volcán o hay un terremoto, la población también migra, como en el caso del sismo del 85, la población salió de bueno, lo que antes era el Distrito Federal y muchos llegaron aquí a Morelos. Entonces también los fenómenos naturales hacen que la población migre, los factores políticos como dictaduras, los factores económicos como el desempleo, también actualmente el secuestro, el cobro de piso ha hecho que de Morelos se vaya la población. Entonces, las migraciones se dividen en dos, que es emigración, la salida de personas, y la inmigración, la llegada de personas. La emigración hace que la población disminuya porque la población sale, y la inmigración hace que la población aumente ya que las personas llegan. Por eso a nuestros connacionales, a los mexicanos cuando se van les decimos inmigrantes y en Estados Unidos cuando llegan les dicen inmigrantes. Entonces esto también va a hacer que la población aumente o disminuya. Aquí vemos una imagen de la migración que se realiza de África a Europa. Vemos la cantidad de personas que van en una balsa y estas personas al vivir en África hay pocos ríos, no son caudalosos a excepción de el río Nilo, el río Níger, pero la mayoría pues es una zona seca. Y entonces si esta balsa llega a romperse, pues la mayoría de los migrantes fallecen ahogados. Entonces sí hay grupos que tratan de rescatarlos, pero en ocasiones los dejan morir frente a las costas de los países europeos. Y son diferentes los tipos de migraciones. Por ejemplo, nuestros connacionales tienen que cruzar un gran desierto para llegar a Estados Unidos. Aquí tienen que cruzar un mar para llegar a Europa. En este mapa vemos las principales rutas de inmigración de los países africanos. Por ejemplo, llegan a Marruecos, Argelia, y de ahí cruzan por el estrecho de Gibraltar y llegan a España. O también los que llegan por la ruta de Egipto, de Libia o de Túnez, cruzan el Mediterráneo para llegar a Italia. Otro dato importante es la composición de la población, cómo está constituida, cómo está compuesta, por así decirlo. Y los dos datos que se requieren son edad y sexo. Estos datos se obtienen a partir de los censos de población, que son recuentos periódicos de la población de un país. En nuestro caso, o en nuestro país, lo realiza el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estos datos se grafican en lo que se conoce pirámide de edades. Del lado izquierdo están los hombres y del lado derecho las mujeres. En la parte de abajo, aquí se toma por grupos de edad, que va de los 0 a los 4 años, de los 5 a los 9, 10 a 14, hasta 85 y más, en la cúspide de la pirámide. Y en la base está la población infantil, en el centro está la población joven y conforme vamos hacia la cúspide va la población envejeciente. Entonces, estos datos son muy importantes porque se requiere saber cómo está constituida la población de un país para ver qué políticas se tienen que implementar. En esta figura vemos las pirámides de edad en México de 1950 y una proyección al 2050. Y vemos cómo va disminuyendo la población infantil. En 1950 y 1970 tenía la forma de una
pirámide. En la base estaba la población infantil, que era muy abundante. En esa época se llegaban a tener hasta 5 o 7 hijos por familia. Y a partir de 1970 en México sale una campaña que es la familia pequeña vive mejor. Entonces aquí se trataba de reducir el número de hijos porque ya se había visto un gran crecimiento de la población. Para el año 2000 vemos cómo esta población se va ensanchando, pero hacia las partes superiores. Para el 2025 se tiene proyectado que el número de niños se reduzca. Sin embargo, lo que va predominando va siendo la población joven y en la cúspide va aumentando la población anciana. Esto quiere decir que se ha ido incrementando la esperanza de vida. La esperanza de vida es el número de años que puede vivir una persona. En países como Japón, ya lo habíamos visto, las personas están superando los 90 o 100 años de edad. Eso también genera problemas para el país. En México, la esperanza de vida actualmente es 75 años para las mujeres y 73 años para los hombres. Recuerden que todos estos datos son estadísticas. Hay personas que pueden llegar a vivir más de 100 años. A lo mejor ustedes tienen abuelitos o bisabuelitos que han superado esa edad, pero también hay personas que mueren jóvenes. Entonces son estadísticas, son datos, no quiere decir que toda la población se comporte de esa manera. Y para el 2050 se proyecta ya que se estabilice el crecimiento, que disminuya la población infantil y vaya siguiendo una cierta forma vertical. Sin embargo, va a ser un gran problema para México porque va a tener una gran cantidad de población adulta, anciana, por así decirlo, que va a superar los 50, 60 y 70 años. Entonces sí va a ser un gran problema dentro de 30 años porque toda esa población necesita recursos para vivir y las pensiones actualmente pues ya o son mínimas o ya casi no existen. Bien, las implicaciones sociales y económicas del crecimiento y composición de la población, como vemos en estas imágenes, son dos. Una, si en un país la población aumenta rápidamente, como en el caso ya les había dicho de los países africanos y países latinoamericanos, las demandas sobre educación, salud, vivienda, alimentación y empleo pues van a ser mayores. Y en muchas ocasiones los países no logran atender adecuadamente a su población. En el caso de otros países como europeos, como sería Suecia, Noruega, Dinamarca, estos países, la población en cuanto a edad infantil ha ido disminuyendo y esto también, el no tener población infantil que después sea joven, genera problemas en un país a la larga. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra para trabajar en las fábricas o en todo lo demás donde se requiere mano de obra. Entonces son problemas que enfrenta cada país. El hecho de tener demasiada población infantil son problemas, o tener demasiada población adulta también son problemas. Entonces siempre se debe de lograr un equilibrio y por eso los países, en el caso de China, hace muchísimos años implementó el hijo único. Sin embargo, sí se vio después de 20 años reflejado o 30 años reflejado en que ya la población infantil y joven iba disminuyendo y entonces ahorita actualmente ya en China se pueden tener 2 hijos. Entonces hay que tener políticas en cuanto al crecimiento de la población. Y aquí lo vemos, en los países desarrollados,
predominan los adultos y ancianos, los niños y jóvenes son la minoría. En estos países el nivel de vida y educación es elevado y hay suficientes fuentes de empleo. Y ya lo habíamos visto, que son como el caso de Japón, de Noruega, de Dinamarca, son los países más representativos. Y aquí las políticas demográficas que hay es estimular a los matrimonios a que tengan hijos. Entonces lo que hacen en el caso de Japón, de Noruega, es que les dan dinero por tener sus hijos, tienen una beca para sus estudios que puede llegar a la preparatoria o a la universidad. Entonces, pero, y aceptan también inmigración de gente joven para que trabaje, pero no quieren tanto que tenga hijos, quieren que nazcan noruegos o japoneses, no tanto latinos o africanos, sino quieren población nativa. Y en el caso de los países subdesarrollados, actualmente predomina la población infantil y la población joven. Esto también genera un gran problema. En el caso de México lo vemos, que hay muchos jóvenes que al no haber escuelas y no haber empleo, se les considera ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y este problema se viene arrastrando ya de hace bastantes años. Y aquí lo importante es que los gobiernos tienen que satisfacer las necesidades que hay en ese momento. Tienen que construir escuelas, hospitales, crear, sobre todo en este momento en nuestro país, se requieren fuentes de trabajo. También a futuro, pues construcción de viviendas para que esos jóvenes que posteriormente se casan y tienen hijos, pues tengan donde vivir. También construir vías de comunicación y dotar de otros servicios públicos. Aunque cada vez lo vemos más alejado, todo esto, hay muchos jóvenes en nuestro país y también en España se ve este fenómeno y en otros países, que dado las condiciones de empleo que cada vez están peor, pues siguen viviendo con los papás. Bien, en este mapa vemos la distribución de la población. Esta se divide en dos, que es la población absoluta, es el total de habitantes que ocupan el territorio. Por ejemplo, en México se tenía una población aproximadamente de 112 millones de habitantes, que fue la del 2010. Ahorita los datos del 2020 todavía no están, pero se calcula que sean más, o seamos más de 130 millones de habitantes. Y también está la población relativa, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es más representativa porque nos muestra cómo se distribuye la población a nivel territorio o a nivel mundial. A nivel territorio, en nuestro país vemos que la población se concentra en el centro del país y esto tiene que ver con nuestra historia. Recuerden que desde antes de 1521 estaba la población asentada en el centro del país. Tiene que ver con las condiciones climáticas y actualmente pues ya se ve más con los factores económicos. Entonces vemos entre los estados más poblados está Ciudad de México, está el Estado de México, Morelos también tiene una gran densidad de población. Observamos también en el mapa el estado de Puebla, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Jalisco, y en el norte del país tenemos Baja California, que como es una zona de frontera con Estados Unidos, también ahí llegan muchos migrantes que se establecen y dada la cercanía con Estados Unidos, pues es un estado que tiene una gran densidad de población. Y entre los estados con menor densidad de población, pues tenemos a Baja California Sur, tenemos Campeche, y los estados Sonora, Chihuahua, Durango, que son estados que se complican tanto por el relieve
y porque tienen climas secos. Entonces aquí la población siempre va a buscar los mejores climas. En esta otra infografía tenemos a los países más poblados que, como vemos desde hace muchísimos años, China sigue llevando la delantera con más de 1.400 millones de habitantes, seguido por por India, perdón, con 1.300 millones de habitantes, aunque se espera que en unos 10 años más o menos, India supere a China. Y vemos que en tercer lugar está Estados Unidos, con 329 millones de habitantes, seguido por Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, y vemos en décimo lugar a México. México, aquí el dato que nos ponen es 132 millones de habitantes, que seguramente va a ser un dato muy cercano a lo que va a arrojar el censo de este año, del 2020. Y ya vimos aquí que ya superamos a Japón, ya se los había mencionado en clase. Ya superamos a este país. Y sí, el tener gran población genera también grandes problemas para cada país. Vemos también en esta infografía que los países que tienen mayor población son asiáticos. Es donde se concentra casi el 60% de la población en Asia. Y tenemos gran densidad de población también en Europa. Pero bueno, esa es la siguiente imagen. Aquí lo vemos. La población a nivel mundial se concentra más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Bien, aquí no sé qué tiempo estoy haciendo, pero bueno, aquí está. Entonces, antes la población prefería vivir en las grandes ciudades antes que en pueblos o en localidades. Actualmente la población vive en zonas urbanas. Como vemos también en este mapa, tiene que ver todavía el clima. Si vemos las zonas frías y las zonas secas, tienen escasa población y la población siempre va a preferir los climas templados, que es en el caso de Europa, una parte de Estados Unidos, y los climas tropicales, ¿no? Los climas extremos, siempre la población todavía los sigue rehuyendo. Entonces vemos también lo que les decía, que la mayor concentración de población se encuentra en Asia, Europa. Vean la costa este de Estados Unidos, vemos aquí el centro del país. Vemos también la costa del Pacífico, donde está Colombia, Ecuador, Perú, que son de los lugares más poblados. Y entonces vemos que se distribuye de manera desigual la población.
Y bien, el crecimiento de la población obviamente ha generado una gran demanda de recursos naturales para satisfacer todas las necesidades de la población. Obviamente todo esto provocando una degradación del planeta que se refleja en la destrucción de las regiones naturales. Vemos que el agua está contaminada, el suelo está erosionado, el aire también está contaminado, entonces sí se requieren políticas a nivel mundial para frenar, por así decirlo, el crecimiento de la población, porque todo esto va ligado a la destrucción de nuestro planeta. Entonces vemos cómo la población, o vimos cómo la población ha ido creciendo. Recuerden que a partir de la revolución industrial es cuando el crecimiento de la población se da de manera exponencial, donde también las medidas de higiene, de tener agua potable, de tener drenaje, también de avances en la medicina, como son las vacunas, como son antibióticos, todo eso ha hecho que la población vaya creciendo. Entonces sí se tienen que implementar políticas. Muchos mencionan que el famoso coronavirus pues ha sido una medida implementada por los países, por el Fondo Mundial, para disminuir la población. Y vemos, por ejemplo, países, no lo sabemos realmente, algunos dicen que fue creado por China, hay muchísimas teorías de conspiración, pero lo que sí es que sí se han visto afectados los países que tienen población adulta, como en el caso de Italia, de España, de Francia, con gran población adulta, que es la que más ha muerto en esos países. Entonces, se tienen que implementar políticas poblacionales. En el caso de México, también tendría que ser, porque sí somos de los 10 países más poblados y eso lleva grandes retos. Y ya para finalizar, les dejo nuevamente la actividad que tienen que realizar y que tienen que entregar el día de hoy antes de las 9 de la noche. Nos vemos en la siguiente clase. Más bien en la clase virtual. Hasta luego.